¿Qué tal, hermanos? Dios bendiga a todos. Estamos en un domingo especial. Es el domingo de resurrección. Es muy importante entender que este día, también conocido como la Pascua, celebramos la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así como entonces el Viernes Santo celebramos se recuerda la muerte y la crucifixión, hoy celebramos su resurrección. Ahora, durante estos años, últimamente Gracia Urbana ha estado pasando este día de paseo. Nos íbamos de paseo junto con las familias, pero bueno, este año el Señor en su providencia ha querido que tengamos nuestra reunión vía online. Y sé que de repente muchos vamos a extrañar la coinonía y que teníamos juntos en estos paseos, pero yo sé que el Señor por algo bueno lo hace, ustedes lo saben, y estamos aquí siempre pendientes en oración de que el Señor se siga glorificando en medio de todas estas circunstancias. Como sabrán, la muerte acecha más que nunca. Están subiendo los casos de positivo en nuestro país acerca de este virus del COVID. Pero de todas maneras no nos desanimamos, ¿no? No nos desanimamos porque nosotros sabemos por las escrituras que la iglesia va a prevalecer, sabemos que la iglesia va a terminar triunfando, así que sea lo que sea, nosotros tenemos segura nuestra resurrección en Cristo. En Apocalipsis capítulo 20 vemos que bienaventurados son los que son parte de la primera resurrección, y esa primera resurrección en nosotros fue cuando nacimos de nuevo. Así que estamos tranquilos, sabiendo de que estamos en las manos de un Dios poderoso que cuida a su pueblo hasta el final. Amén. Así que quiero que hagamos una oración. Vamos a ver algunos puntos de por qué es tan importante recordar la resurrección de Cristo. Así que les pido que inclinen su rostro. Vamos a hacer una oración. Amado Señor, te damos gracias, Dios mío, porque estás en medio de tu pueblo, Señor. Aunque por ahora nos permitas, gracias a esta tecnología y a este tiempo en el que hemos nacido, que podamos comunicarnos a través de estos medios, sabemos de que tú siempre estás en medio de tu iglesia, a través de tu Espíritu Santo, Señor, y que de corazón todos nosotros estamos reunidos para adorarte, Señor, aunque físicamente no podamos estarlo. Ilumina nuestro corazón para poder entender la importancia, Señor, de esta doctrina, Señor, de tu resurrección poderosa y gloriosa, para que la podamos defender y para que la podamos predicar junto con el Evangelio, Señor. Porque a veces no predicamos tu resurrección, Señor, predicamos todo tu Evangelio, pero debemos predicar tu resurrección más que nunca, Señor, ahora. Tú eres nuestra esperanza, Señor. Tú eres la esperanza del mundo y estamos acá para proclamarte. Gracias, Dios mío, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Bueno, vamos a leer Lucas capítulo 24. Este es un sermón temático, pero quiero que lo leamos. Quiero que veamos qué dicen las escrituras acerca de la resurrección de Cristo. Lucas capítulo 24. Vamos a leer del 1 al 12. Les voy a leer de la Biblia de las Américas. Y dice la palabra del Señor: pero el primer día de la semana, al rayar el alba, las mujeres vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Y encontraron que la piedra había sido removida del sepulcro. Y cuando entraron, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que, estando ellas perplejas por esto, de pronto se pusieron junto a ella dos varones, con vestiduras resplandecientes. Y estando ellas aterrorizadas e inclinados sus rostros a tierra, ellos les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que él ha resucitado. Acordaos cómo os habló cuando estaba aún en Galilea, diciendo que el Hijo del Hombre debía de ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y al tercer día resucitar. Entonces ellas se acordaron de sus palabras, y regresando del sepulcro anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, y Juana, y María la madre de Jacobo. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas a los apóstoles. Y a ellos estas palabras les parecían como disparates, y no las creyeron. Pero Pedro se levantó y corrió al sepulcro, e inclinándose para mirar adentro, vio solo envolturas de lino, y se fue a su casa, maravillado de lo que había acontecido. Amén, es la palabra del Señor. Imagínate, ¿no? Estas mujeres fueron al sepulcro
no con esperanza, sino con mucho respeto. Ellas iban seguro a ver el cuerpo de su Señor, como era la costumbre del tiempo, con hierbas aromáticas para darle honra a la sepultura de su Señor. Y se sorprendieron al ver que la piedra estaba abierta. Su esperanza se convirtió en temor, porque ellas podrían haber pensado alguien se robó el cuerpo del maestro. Pero esa esperanza que se convierte en temor, luego cambia totalmente en alegría. Y en más esperanza que nunca, porque los ángeles que se aparecen les dicen que el Señor ha resucitado. Y les hacen recordar justamente cómo el Señor les había hablado. Parece que el Señor les había hablado y ellos ya se habían olvidado de esto. El Señor les recuerda, a través de sus ángeles, que Él ya les había hablado cuando estaba en Galilea. En su ministerio de 3 años, Él anunció su resurrección. Y ahí es donde estaba María Magdalena, imagínate, una mujer que había pecado, una mujer que fue perdonada. Juana y María, madre de Jacobo, que es la madre de Cristo. Jacobo es el hermano de Jesús. También las demás mujeres con ellas referían estas cosas, dice. Y estas palabras les parecieron disparates. Es posible que los apóstoles no les creyeran. Para empezar, las mujeres en ese tiempo, por ejemplo, en un juicio no tenían voz. O sea, si una mujer era testigo de algo, no le hubieran hecho caso. Y sin embargo, el Señor en su providencia decide que sean mujeres las primeras testigos de esto. Y es algo maravilloso, ¿no? El trato de Dios con la mujer es muy diferente al trato que daban los judíos de esa época. Y Él decide, ¿no?, que estas sean mujeres, que sean estas señoritas y esta madre las que llegan y encuentran la realidad de la resurrección de Cristo para comunicarle a los discípulos. Pedro, sin embargo, como siempre su carácter es más mandado, como decimos, él se va a ver qué pasa y encuentra que el cuerpo ya no está. Entonces, vamos a hablar un poco acerca de esta importancia, ¿no? Qué importante es predicar el Evangelio de que Cristo no solamente ha nacido por su pueblo, sino que ha vivido reemplazando a su pueblo de todo el mundo, ¿no? Y ha muerto por este pueblo de todo el mundo, pero también ha resucitado por este pueblo de todo el mundo. Cristo los reemplaza en todo. Por eso en Él resucitamos. En Él resucitamos. Nuestra resurrección y nuestra seguridad está en esto, en la resurrección. No solo en la expiación, no es por partes. Tenemos que verlo de esta manera. La resurrección significa que somos justificados delante de Dios por la justicia de Cristo. En Romanos capítulo 4 vemos que Él fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Se dan cuenta, hermanos? Wow, por nuestros pecados la humanidad, o sea, todos nosotros, todos los tipos de personas, estamos totalmente separados de Dios. Y como dice Romanos 6, somos incapaces de tener una relación con Él. No solamente porque no podemos, sino porque no queremos. Entonces las escrituras que también nos dicen en Efesios capítulo 2 que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, esclavos del príncipe de la potestad del aire, y que éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, estábamos destinados a ser condenados, porque cada ser humano en su naturaleza caída sin Cristo, lo único que le espera es condenación. A pesar de todo eso, Romanos 8 dice, Cristo murió por nosotros. Porque hemos quebrantado la ley de Dios, estamos condenados. Y por causa de su justicia, es justo que Dios condene al culpable. En Números 23 dice que Él no dará por inocente al culpable. Tenemos que entenderlo de esta manera. Si no tuviéramos un Salvador, tú que me escuchas ahora de repente y no haces... Dios no tenía que salvarnos, pero por causa de su gran amor, de su sobreabundante amor, no, si entiendes, si no tuviéramos un Salvador que nos rescatara, no podríamos alcanzar la oportunidad de tener una relación con Dios tal como el Señor quiere que la tengamos. No te estoy diciendo de que no podrías tener una religión, todos pueden tener una religión, pero ¿realmente podrías tener una relación con Dios? No podrías. Nosotros no somos como Dios. Dios tampoco no es como nosotros, pero más grande. Él es totalmente diferente. Él es otro. Él es el ser en sí mismo. Nosotros somos seres creados a su imagen, que le fallamos, que caímos, que nos separamos de la vida, nos separamos del ser, nos separamos de Dios. Estamos muertos espiritualmente. Y por su gran amor con que nos amó, Él nos ha dado vida.
Él los ha resucitado de nuevo. Bienaventurados los que son parte de la primera resurrección, dice el Señor por eso en Apocalipsis. Entonces, justificación significa la prueba de justicia de alguien. Y si nuestra justicia es probada, será desaprobada, ¿no? Saldremos jalados del examen. Pero cuando Cristo muere en la cruz y nos reemplaza, toma nuestro castigo para que ahora esa justicia pueda ser intercambiada. Él toma nuestro castigo y nos da su justicia. Si tú has creído, te has arrepentido de tus pecados y has creído en Cristo, Él te da su justicia. La pone a tu cuenta, como si tú hubieras vivido la vida perfecta que Él ha vivido, cuando en realidad no lo has hecho. Así que no es que eres justo, sino que eres justificado. Es una declaración legal. Cuando alguien paga tu fianza y te dicen, bueno, puedes salir, así, aunque tú hayas cometido el delito. Cuando Jesús muere en la cruz, Él toma nuestro castigo. Y eso debemos recordar siempre, toda la vida, no solamente en Semana Santa. Él toma nuestro castigo para que podamos ser justificados delante del Padre, para que cuando te pares delante de Dios, como dice Juan capítulo 17, verso 23, Él nos ama como ama al mismo Cristo. ¿Por qué? Porque estamos en Él. 1 Corintios 12, 13 dice que somos sumergidos en Él. Él es nuestra identidad. Por eso la resurrección confirma que Dios aceptó el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nuestros pecados y nos da ahora acceso a una relación libre y de amor con Él. Una relación en donde ya hay justicia porque ya ha sido pagada nuestra deuda. Amén. Vamos a ver otra cosa, vamos a ver un punto. A ver. Entender también que la resurrección significa y demuestra que Cristo Jesús ha vencido a la muerte. Ha vencido a nuestro peor enemigo. Porque creo que nadie va a estar en desacuerdo. El peor enemigo de nosotros es la muerte. No es solo el pecado, no es solamente las inclemencias del tiempo, la situación económica, los virus, porque al final todas estas cosas conllevan a algo. Incluso los años nos terminan llevando a la muerte. Puede haber una persona que sale en las noticias, anciano en tal país, vive 125 años, pero ya le falta poco. No va a vivir muchos años más. Tarde o temprano tendremos que enfrentarnos a la muerte y tendremos que enfrentarnos a un juicio. La muerte es el enemigo número 1 de la humanidad. Digamos que si lo vemos en porcentajes, ahora que estamos de moda con los porcentajes, el índice de mortalidad del ser humano, sea la edad que sea, en toda la historia es el 100%. Todos vamos a morir. Ningún esfuerzo, ningún monto o esfuerzos económicos, científicos han podido disminuir eso. Se ha alargado la capacidad de vida, gloria a Dios. Él nos permite la ciencia es del Señor también, pero no podemos escapar al final a ese destino. Ahora, Cristo resucitó porque a Él la muerte no podía retenerlo, ya que la palabra dice que la paga del pecado es la muerte, dice Romanos 6, 23. La paga del pecado es la muerte, pero Cristo no pecó, por tanto la muerte no pudo retenerlo, no podía con Él, no es justo que la muerte lo retenga. Ahora, como hablamos hace rato, a Él al imputarnos nuestra justicia, no debemos temer entonces al castigo que viene después de la muerte. La muerte ya no puede con nosotros. Podemos morir, pero vamos a resucitar, porque en la resurrección de Cristo se asegura nuestra resurrección. Así como resucitó nuestro espíritu, así como resucitamos al nacer de nuevo, vamos a resucitar en cuerpo y alma. Vamos a volver a unir el cuerpo y la carne. La resurrección también significa lo contrario de la muerte. La muerte es separación de alma, espíritu, cuerpo, y la resurrección es otra vez ese alma y el cuerpo uniéndose. Entonces, vamos a la palabra, vamos a 1 Corintios, capítulo 15, versos 55 al 57. Ya, dice, el apóstol Pablo hace una declamación, dice, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu aguijón? Como si lo retara. El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Maravilloso, amén. ¿Dónde está tu aguijón? Dice. O sea, ¿cuál es el aguijón? El pecado. ¿Dónde está tu aguijón? Muerte. Ya no hay pecado. Ahora tú dirás, pero yo sí peco. Pero en Cristo Jesús ha sido declarado justo. Ya no hay pecados que Dios pueda condenar, porque Él ha pagado todo. Más bien, sí hay errores y pecados en la vida que ya un justificado es disciplinado por Dios por motivos de su santificación progresiva. Vamos a mortificar ese pecado que ya no amamos, que a pesar de eso luchamos contra eso,
o miserable de nosotros, clamamos a Dios, pero ese pecado ya no es considerado por Dios porque ya ha sido pagado, presentes, pasados y futuros. El poder del pecado es la ley. ¿Por qué? Porque el poder del pecado, o sea, sabemos que pecamos cuando entendemos la ley, no solo escrita, sino la que tenemos en la conciencia. Tú sabes cuando pecas, tú sabes cuando rompes la ley de Dios. Pero a Dios gracias que ya nos dio la victoria por medio de Cristo Jesús. La resurrección entonces demuestra que Él venció la muerte y afirma más nuestra resurrección y que somos justificados ante Dios. Otro punto también es que la resurrección de Cristo Jesús significa que los creyentes están unidos con Cristo. O sea, esta resurrección asegura nuestra unidad. Vamos a 2 Corintios capítulo 4. Acompáñame a la Biblia, 2 Corintios capítulo 4. Vamos a leer el verso 14. Dice así. Dice así, mira. Desde el verso 13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Pablo estaba narrando cómo predica porque cree. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. El que resucitó a Cristo, o sea, Dios mismo, que levantó al Padre, que levantó al Hijo, nos va a levantar a nosotros porque nos levanta en Él. O sea, estamos incluidos en Él. Nos resucita junto con Él. Y dice que nos presentará juntamente con vosotros. O sea, nos va a presentar como una iglesia resucitada. No solamente como un individuo, sino que la iglesia somos todos. Todos seremos resucitados para gloria. La resurrección entonces significa que cuando creemos en Cristo, somos unidos, bueno, a Él por la fe. Y la unión con Cristo significa que cuando Dios nos mira, Él ya no ve nuestra pecaminosidad como vimos antes, sino la justicia de su Hijo. La justicia perfecta de Cristo. Significa que hemos muerto con Cristo y ahora hemos resucitado junto con Él y vivimos con Él. Esta unión solo es posible a través de la resurrección de Cristo y no podría haber sido si Cristo no resucitaba. Por eso es tan importante que nosotros prediquemos la resurrección de Cristo en el Evangelio. No solo predicar la ley y el Evangelio en el sentido de la ley y la gracia, y la expiación, sino también la resurrección. Es todo completo. Entonces esta imagen de unión es semejante a la de una pareja cuando se casa. Así, los cristianos reciben la justicia de Cristo por medio de su unión con Él. Son una solo, son un amor filial, un amor de familia. Ahora somos los hijos de Dios, somos la esposa de Cristo, todas esas imágenes de familia. Otro punto más es que la resurrección de nuestro Señor Jesucristo confirma la verdad de las Escrituras. Vamos a Isaías capítulo 53. Es un texto bien conocido. Vamos a leer solo 2 versículos, del 10 al 12, acerca de cómo el Antiguo Testamento, ¿no?, testifica de la vida resucitada de Cristo. Vamos a ver. Vamos a Isaías 53. Dice, con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí está hablando de la expiación y de la resurrección de Cristo. Habla de que el Señor fue quebrantado por nosotros, porque nosotros necesitábamos, y era urgente, y era justo que nos quebrante Dios por la eternidad en el infierno. Pero el Señor Jesucristo es quebrantado por nosotros. Nuestro Señor es quebrantado, pero también dice que, mira, es loco, dice, cuando haya puesto su vida en expiación, la expiación se hacía como el cordero era matado, era asesinado, era sacrificado, sin embargo luego dice, vivirá largos días. Se estaba profetizando que viviría luego de morir. Y esa palabra largos días significa eternidad, como el anciano de días de Daniel. No significaba que era un anciano muy viejito nada más, sino que era una persona eterna. Y la voluntad de Dios en su mano será prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Nosotros, la iglesia, somos el fruto de la aflicción de su alma, hermanos. Por eso es importante la resurrección de Cristo. Cuando Él resucita en gloria, logra la victoria de toda esa aflicción que tuvo.
valió la pena toda esa aflicción que tuvo. Y dice que llevará por su conocimiento, o sea, a través del conocimiento de él, dice que su siervo justificará a muchos. Vamos también al Salmo, capítulo 16, verso 10 al 11. Salmo 16. Mira lo que dice. Una imagen de lo que habría de ser la resurrección también. Un clamor. Dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Maravilloso, ¿no? Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Siempre leemos este texto, recuerden, hermanos, siempre leemos este texto para entender cómo en la presencia de Dios recibimos felicidad verdadera, y no solamente la que este mundo nos da, que es falsa, temporal, alegrías que en su gracia común Dios permite, pero que finalmente no es la piedra, la roca donde debemos construir nuestra vida, ¿no? Sino que solamente es arena. Pero acá lo estamos ampliando más. Vamos al verso 10, dice: porque tú no abandonarás mi alma en el Seol. No nos va a dejar aquí, ni siquiera en este cuerpo de muerte. Él va a resucitarnos. No permitirá que suframos corrupción. No vamos a tener siempre corrupción. Y así el Mesías Cristo resucitó. Él no dejó a su santo perfecto en la tumba. Él resucitó. Eso es algo maravilloso, ¿no? Por eso cuando estas mujeres llegaron a ponerle las hierbas aromáticas, porque se suponía que iba a tener corrupción, ya no estaba. Entonces, todas las profecías se cumplen, y por eso la resurrección de Cristo confirma la verdad de las Escrituras. Porque tanto Isaías 53 como el Salmo 16 que vemos acá, y muchos textos más que no podemos citar para no hacer muy largo, porque esto es un sermón, no es una clase, entonces entenderíamos que la Biblia confirma que el Antiguo Testamento es cierto y el Nuevo Testamento confirma lo mismo. La palabra se confirma con la misma palabra. También la resurrección de Jesús confirma entonces, porque al confirmar que las Escrituras son ciertas, confirman que el Evangelio es verdadero. Confirma eso. El hecho de que Jesús vive hoy día significa que Él es poderoso para salvar hoy día. Como nuestro Señor está vivo, nuestro Cristo vive, es poderoso para salvarnos. Y ese fue el argumento del apóstol Pablo cuando escribe la carta a los Corintios en el capítulo 15, donde él defiende la verdad de la resurrección contra aquellos herejes que estaban negándola, o otros decían que ya se había dado. La resurrección general y la resurrección de nosotros, ¿no? Dando la explicación que el evangelio cristiano depende de creer que Cristo resucitó. O sea, Pablo pone como una doctrina cardinal, fundamental. Si tú niegas la resurrección de Cristo, entonces José es hijo de María y todo es en vano, todo es falso. Pero vamos a leer lo que dice 1 Corintios 15, versos 14, 17 y 19. Dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios: y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, y vana también la fe de ustedes. Y si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa, todavía están en sus pecados, entonces también los que han dormido, los que han muerto, en Cristo están perdidos. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, dicen. Y es cierto, si Cristo no ha resucitado, no hemos sido perdonados. Nadie, la expiación que hizo no fue expiación. Esto es también porque los judíos negaban que Él sea el Mesías. Y porque muchos creen que Cristo es solamente un ejemplo. Pero cuando tú ves esta victoria de Cristo en la cruz, como le decían en el lenguaje antiguo Victor Christus, o Christus Victor, esta es la victoria de Cristo sobre la muerte. Y esa victoria de Cristo es lo que explica el apóstol Pablo. Esta victoria de Cristo no se puede negar. Pablo explica que la resurrección no solo entonces es una parte fundamental, sino que es el pegamento que sostiene cada parte del Evangelio. Todo se sostiene con la resurrección. ¿Te das cuenta? Si Cristo no ha resucitado, todo es en vano. Sin la resurrección, los cristianos no estamos creyendo nada. Y nuestra esperanza es vacía. No podemos predicar el Evangelio si no predicamos la resurrección. Pero Cristo sí ha resucitado. Y ahora tenemos la esperanza del perdón de nuestros pecados. El derecho de estar bien delante de Dios, porque nuestra justicia es perfecta gracias a la justicia de Cristo, no por la nuestra, y la vida eterna por medio de Él.
Y esa es nuestra gran esperanza, que Él ha vencido, que Él sí ha resucitado, que nuestra fe no es vana, que nuestra predicación no es vana, que los que han dormido en Cristo sí están a salvo, que nuestra familia y nuestros amigos, e incluso los que nunca conocimos, pero que han muerto creyendo realmente en el Evangelio de Jesús, están ahí en la presencia de nuestro Dios, justificados, esperando la resurrección final de nosotros, de nuestra carne, el cielo nuevo y la tierra nueva. Otro punto más es que la resurrección de Jesús prueba que Él realmente era quien decía, el Hijo de Dios. En Romanos capítulo 1, ni bien empezamos la carta, Jesucristo dice fue declarado Hijo de Dios con un acto de poder conforme al Espíritu de Santidad, como resultado de la resurrección de entre los muertos. Es capítulo 1 de Romanos en el verso 4. Si Jesús hubiera muerto y se hubiera quedado muerto, entonces Él habría sido como los millones de falsos mesías que venían antes y después de Él, ¿no? Un montón de religiosos que dicen ser el Salvador del mundo. Entonces, pero no fue así. Su resurrección prueba de que Él es alguien único en toda la historia del mundo. Prueba que lo que Él decía era verdad. Prueba que no era un mentiroso o un loco, sino que era cierto que lo que Él decía, que es el Hijo de Dios, que era Dios en la carne. Entonces, la resurrección de Jesús significa que Dios también, a través de su Hijo y a través de esta obra de la resurrección, derramaría su Espíritu Santo en los corazones de los que creen. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Vamos al libro de los Hechos. Todo está concatenado, hermanos. Todo está unido. Todo está unido. Hechos capítulo 2, verso 33. Ya vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Dice, así que, verso 32, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. El apóstol Pablo y los apóstoles y muchos más fueron testigos al ver al Señor resucitado, luego de su resurrección, por cierto, valga la redundancia. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Este es Pablo hablando en el primer discurso a los judíos. Después de la resurrección y la ascensión, él mandó lo que prometió al Consolador, al Pantocrátor, al Espíritu Santo, para continuar su trabajo en esta tierra. El ministerio terrenal de Cristo entonces sigue el día de hoy, sigue a través de sus discípulos. Somos todos nosotros, que somos toda su iglesia. El ministerio terrenal de Cristo continúa a través de su gente. Nosotros somos su gente, en quienes mora el Espíritu Santo. Cristo ayuda a su pueblo por medio del Espíritu, dándole fuerza, convicción, la guía para vivir una vida que le agrada a Dios a medio de nuestros errores. ¿No? Así que Él es exaltado a la diestra de Dios, dice el libro de los Hechos, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto en que ustedes ven y oyen. O sea, somos testigos de las obras poderosas de Dios aún en este tiempo. Como algunos ministerios se llaman, y yo no estoy en contra de eso, porque yo creo que la obra de Dios sigue siempre, Hechos 29, porque el libro de los Hechos llega hasta el capítulo 28, pero podríamos llamarle que toda la historia de la iglesia va a ser Hechos 29, porque sigue siendo los hechos poderosos de Dios, no solo de los apóstoles, debería llamarse los hechos de Dios a través de su iglesia, por cierto, y yo creo que eso pasa. Para terminar, hay que entender entonces que este día maravilloso que recordamos la Pascua, la resurrección, no debe ser solamente ahora. Esto debe ser recordado durante toda nuestra vida, cada momento de nuestra vida. La resurrección significa que resucitaremos con Él. Cristo es las primicias, lo primero de la resurrección, lo primero de la nueva creación. Nos está llevando Dios hacia una nueva creación. Cristo es la primicia de esa nueva creación, de la resurrección, el precursor de lo que los creyentes van a experimentar después. O sea, es el primero que también experimenta la glorificación que los creyentes algún día van a experimentar cuando resucitemos en nuestros cuerpos. Los cristianos disfrutan la vida resucitada, igual que Cristo, con cuerpos glorificados en el futuro. Y en esta vida sufrimos dolores, enfermedades, justo lo que está pasando ahora con el COVID. ¿Cuántos hermanos verdaderos creyentes, sinceros, apasionados por Dios, se van a ir? Pero en esta vida sufriremos dolores y enfermedades. Pero como vimos ya en el Salmo 16, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en su presencia y plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre.
en, en la vida venidera, en ese cielo y tierra nueva, no vamos a sufrir más, sino que disfrutaremos los cuerpos perfectos que ahora anhelamos desesperadamente. Y esto está implicado de la resurrección. Jesús, o sea, la resurrección de Jesús significa que Él es justo, como vimos desde el principio entonces. Y esta implicación de la resurrección se ata con lo anterior que hemos hablado. Esto que vamos a hablar ahorita para terminar, vamos a Hechos capítulo 17, versos 30 y 31. Hechos capítulo 17, versos 30 y 31 dice, a ver, ya, dice, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre a quien Él ha designado, hombre con mayúscula, habiendo presentado pruebas a todos los hombres cuando lo resucitó de entre los muertos. Es decir, que nos va a juzgar por medio de Cristo Jesús, habiendo probado su deidad a través de la resurrección y habiendo probado que Él es el Mesías a través de su resurrección. Un día todos serán juzgados por las cosas que han hecho. Los que no creen serán responsables de su desobediencia contra Dios, enfrentando la condenación justa y siendo enviados al infierno. Y los creyentes serán responsables delante de Dios por las cosas que han hecho, y serán recompensados en los cielos según sus obras, pero justificados por Cristo Jesús, ya que en Él está nuestra identidad. Recuerda, eres justificado en Cristo, y si eres justificado en Cristo, igual Dios toma en cuenta lo que tú estás haciendo, igual Dios toma en cuenta tus obras, no para salvación, pero Él las toma en cuenta. Recuerda, cuando hagas algo, no digas, soy salvo por gracia. Recuerda que tienes que evidenciar, aún en tu soledad, aún cuando tú estés solo o sola, tienes que evidenciar que eres salvo. Recuerda, Dios es omnisciente y omnipresente. De Él no puedes escapar ni en tu mente. Recuerda eso. Y la señal que Dios nos dio entonces para confirmar su juicio, este día final, es la resurrección. Dios confirma que va a juzgar todo por medio de aquel que resucitó, de aquel que es el primero de la nueva creación. ¿Y quién es? Cristo Jesús. Si hoy día tú no crees en Cristo, este juicio debería causarte realmente un temor muy grande, porque Dios es justo, ¿entiendes? Él no es un juez de acá que dice, bueno, te perdono porque me caes bien o porque me caes bien. No, Él no es un juez corrupto. Él no es un juez corrupto de la justicia mundana, de la justicia no cristiana. Él es el juez más justo del universo. ¿Y la deuda la pagas tú o ya te la pagó Cristo? Escoges. Tú, si no, te tienes que enfrentar a la ira de Dios. Si el día de hoy no has creído realmente en Cristo, no te has arrepentido realmente, no tienes frutos dignos de arrepentimiento, arrepiéntete y ven a Jesús. Porque si no, vas a tener que enfrentar la ira de Dios y sufrir una eternidad en el infierno, y es justo que eso pase. Porque es justo que Dios castigue a quienes han roto su ley a propósito y adrede, rechazándolo totalmente. Pero recuerda que de esta manera hay una manera de pedir perdón, hay una manera de obtener el perdón y la vida eterna en Cristo. Y es arrepintiéndote. Arrepiéntate de ser tú mismo. Y cree en el Señor Jesucristo. Cree que Él realmente es digno, que Él es Dios, que Él es el Mesías. Cuando creemos en Jesús recibimos todos los beneficios de la resurrección, ¿ves? Cuando creemos en Cristo Jesús, nos arrepentimos y por fe nos aferramos a Él, recibimos todos los beneficios de su resurrección. Nuestra fe en Cristo es la fe que nos une a Él y nos ayuda a recibir el perdón de nuestros pecados. Pero una persona que continúa en la incredulidad está asegurando la ira de Dios, justa, santa y buena para sí mismo. Entonces el día de hoy, que es domingo de resurrección, si eres creyente, ve a Él y renueva tus votos para siempre. No olvides su resurrección los demás días de la vida. No te acuerdas de Él solamente en Semana Santa. Tú eres creyente, acuérdate que en Cristo tienes la seguridad, que en Cristo resucitas con Él, que en Cristo estás asegurado en el juicio incluso. Y si tú no eres creyente el día de hoy, no te pierdas este regalo increíble que Dios te está trayendo. Este regalo increíble que Dios te está trayendo en Cristo. Recuerda lo que dijo en Juan capítulo 11, versos 25 y 26. Él dijo a unas mujeres desesperadas porque había muerto su hermano, les dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, o sea, en este cuerpo, vivirá. Y todo el que cree en mí no morirá jamás.
¿Crees esto? Y esta pregunta también va para todos nosotros. Esta pregunta va para todos aquellos que también decimos creer y para ti que tal vez no has creído. ¿Crees esto? Créelo y serás salvo. Créelo y vas a tener vida. Créelo y para ti toda la vida va a ser Pascua. Siempre vas a recordar esa sublime y poderosa resurrección de tu Señor. Amén. Vamos a orar para terminar. Oh Señor mío, gracias. Gracias por tu misericordia, gracias por tu gracia. Gracias por tu favor inmerecido para con este pueblo, Señor. De hombres y mujeres injustos, pecadores, pero que a ti te ha placido salvar, Señor, por pura misericordia, por amor sin condiciones, Señor, porque tú nos amaste primero, es que ahora te amamos. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, queremos pedirte, Señor, que nos ayudes, Señor, a seguir mortificándolos. Queremos pedirte que tú tengas, Señor, mucha gracia para con tu pueblo en estos momentos de dificultad. Y aun si viene la muerte o la desesperación, Señor, trates en nuestro corazón para que tengamos el fruto del Espíritu Santo, paciencia, dominio propio y sobre todo esperanza en las promesas de tu palabra, Señor. Y estar seguros de que en ti hay resurrección, que esta muerte temporal no es el verdadero estado de nuestra vida, Señor, como seres humanos, sino que estaremos contigo para siempre. Entender que la muerte, Señor, no es normal, sino que es causa del pecado, y que en ti, solamente en ti, Señor, hay vida eterna, Señor. Y por eso tenemos que aferrarnos a ti, Señor. Y aunque en la vida o en la muerte somos tuyos, Señor, y nadie nos saca de tu mano, Señor, y nada nos separará de tu amor. Gracias, Dios mío, por esta gran esperanza que es en Cristo Jesús. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Bueno, hermanos, será hasta la próxima. Que Dios nos ayude pues a siempre llevar esta gran doctrina de la resurrección a donde quiera que vayamos, hermanos. A llevarla en todas las predicaciones que hagamos. A predicarla a todas las personas que no conocen a Cristo que conozcamos. Y tú que no conoces a Cristo, te repito, no te pierdas este regalo que el Señor está trayendo para ti. Cree en Jesús hoy, porque de repente ya no hay mañana. Hoy cree y tu resurrección está asegurada. Nos vemos. Que Dios los bendiga.